Pensando luego y reflexionando en casa para preparar este acto, yo me di cuenta que era una gran oportunidad el plantearlo por la tarde, porque esto daba opción a que no solamente nuestros alumnos vinieran a este acto, sino que a que otras personas, adultos que han pasado por el centro, vinieran y pudieran de esta manera también disfrutar y complementar lo que nuestros ponentes van a contar. En definitiva, yo creo que de esta forma lo que estamos consiguiendo es que sea un acto intergeneracional, porque vamos a tener aquí varias generaciones que han pasado por el centro y de esto se van a beneficiar nuestros alumnos. Además, seguro que muchas de las anécdotas que van a comentar nuestros ponentes van a ser coincidentes porque algunos seréis contemporáneos de ellos y de ellas. Por otra parte, es una forma también de que nuestros alumnos conozcan parte de la historia de su pueblo, porque como bien dijo don Antonio Pérez en el acto inaugural y también en su homenaje, pues no se puede entender la historia de Cartella sin el Colegio Francisco García Amos, ¿vale? Y eso es lo que pretendemos esta tarde. Entonces, en este sentido, y para que exista un intercambio, y entendemos que esta charla ha de ser dinámica, y en la que además de los ponentes podáis, y entendemos que podéis participar todos. De esta forma vamos a dar opción a que todos participéis, ¿vale? Lo vamos a hacer así. Otros familiares que hayáis venido, de los niños, padres, madres, antiguos profesores, antiguos directores que han pasado por aquí por el colegio, y igualmente puedan aportar datos para que los niños que tenemos aquí sentados, pues se empapen de cuál ha sido la historia de su colegio. Pues este colegio, hasta sus 11 o 12 años que tienen ahora mismo, ha sido una parte muy importante de su vida. Desde este enfoque van a intervenir primero nuestros ponentes, que a continuación os los voy a presentar. Luego vamos a abrir un turno de preguntas para los niños y niñas, y esa va a ser la parte más difícil para vosotros, porque si alguno ya por ahí, prepararos ya, prepararos, que ya venimos bien preparados, y os puedo asegurar que son bastante espontáneos, eso sí os lo puedo asegurar, porque ya en alguna actividad que hemos hecho con ellos lo han demostrado. Y luego posteriormente también habrá un turno libre para que todos podáis participar. Iremos pasando con el micro, igualmente para todo aquel, no solamente que quiera preguntar, sino que quiera contar cualquier anécdota, cualquier vivencia que ha tenido en el colegio en relación a lo que hoy se va a comentar aquí, sin problema ninguno. Entonces, por eso queremos que sea un acto más bien, como os digo, dinámico, interactivo, en el que todos y todas podáis participar. A continuación, pues voy a presentar a nuestros ponentes, que su intervención pues va a ser desde el que primero pasó por el colegio hasta el más actual. Lo hemos planteado así para que todos, y sobre todo nuestros niños y niñas, conozcan la historia del colegio desde más antiguo hasta llegar ahora a nuestros días, ¿no? Lo más actual. En este sentido, pues vamos a empezar primero por Manuel Aranda Roldán. De 1967 a 1976 cursa la EGB en este colegio, que por eso lo tenemos hoy aquí. Continúa sus estudios posteriormente con una formación profesional de segundo ciclo ICO. Estudió Derecho en la Facultad de Córdoba, licenciándose en 1987. Entre 1988 y 1997 aprueba varias oposiciones en ayuntamientos de distintas localidades como secretario de interventor de la Administración Local, interventor tesorero de Administración Local categoría de entrada, interventor tesorero de Administración Local categoría superior. Actualmente ejerce de tesorero general en el Ayuntamiento de Córdoba, donde también desempeña la titularidad del órgano de gestión económico-financiera encargado de la gestión económica, financiera y contable del ayuntamiento y de sus sociedades y entes instrumentales. Otros méritos a destacar son su participación en cursos, ponencias y foros relacionados con la materia de su trabajo, y también se ha dedicado a preparación de oposiciones.
Permitidme también que en algún momento, aparte de ser el moderador de la charla, actúe como maestro, porque también tengo aquí a mis alumnos delante. Entonces, en este sentido, antes de seguir con las presentaciones, abrir bien los oídos y escuchar el currículum que estoy dando de los ponentes, porque veréis cómo, hasta donde han llegado en su trayectoria profesional, pues han tenido que hacer muchas cosas, y veréis el esfuerzo de todo lo que han realizado. Entonces, estad muy atentos al currículum que os estoy dando. Permitidme que a veces haga de las dos cosas al tenerlo aquí a los alumnos delante, ¿vale? La segunda ponente, María Dolores Pollato Vadillo, de 1973 a 1982 cursa EGB en nuestro colegio. Es licenciada en farmacia en la Universidad de Granada, donde además comenzó una segunda licenciatura, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que luego terminó en Córdoba. Realizó un máster en atención farmacéutica comunitaria en la Universidad de Valencia. También hizo la especialidad de ortopedia en Sevilla, pero para ella lo más importante es la licenciatura en farmacia, y además hace constar la suerte de ejercer en lo que más le gusta. A nivel personal, es madre de 4 hijos de 11, 9 y 7 años. No es que falte una edad, es que al final hay 2, son mellizos, ¿eh? Los más pequeños son de 7 años. Pasamos a Vicente Tapia Expósito. Igualmente realiza la EGB en nuestro colegio. Desde los 15 años ha estado trabajando en el sector de la construcción, en empresas familiares. En el año 2003 trabaja en empresas construyendo pequeñas promociones de vivienda. En el año 2004 constituye una nueva empresa que se dedica a la construcción de piscinas y depósitos de almacenamiento de agua. Del año 2005 a 2007 se dedica a las tareas administrativas de ambas empresas. En el trabajo que desarrolla en esta etapa, de la que he comentado, pues dedicó muchísimas horas, siempre le ha gustado y ha intentado evolucionar cada día más a nivel profesional y como empresario. Le apasiona, como habéis podido ver, el tema del urbanismo, sobre todo sobre lo que es su normativa, legislación, etcétera, y el puesto que ocupa actualmente pues le permite y le da opción a seguir adquiriendo nuevos conocimientos en muchos de estos aspectos. En el ámbito político fue concejal desde el año 95 hasta el año 2007 y alcalde desde 2007 hasta la fecha de hoy. La política local es algo que siempre le ha atraído desde muy joven, y para él pues ser alcalde de su pueblo es algo que le enorgullece y le llena, y le es gratificante. Y por último, la ponente más joven, tenemos a Eugenia María González Ortega, que desde el año 84 al año 1991 estudia hasta quinto de EGB en nuestro colegio. Es licenciada en Filología Hispánica en la Universidad de Córdoba, estudió de 1999 a 2004. Ha participado en numerosos cursos relacionados con temas educativos, didáctica escolar, organización escolar, uso de nuevas tecnologías, educación en valores, coeducación, etcétera. Ha sido alumna colaboradora en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Córdoba durante el curso académico 2003-2004, y entre los años 97 y 2007 ha realizado diferentes tipos de trabajos, impartiendo clases particulares a alumnado de primaria y secundaria, como dependienta en grandes almacenes, en empresas del sector de la hostelería. Ha realizado tareas agrícolas y también ha impartido o ha realizado actividades para AMPA en centros públicos. Desde el año 2008 hasta hoy, hasta la actualidad, ejerce como profesora de lengua y literatura de educación secundaria. Bien, pues chicos, abrid bien vuestros oídos y atentos, que creo que va a resultar interesante, y paso ya la palabra a los ponentes. Bueno, buenas tardes. Se nota de los que estamos en la mesa quién es el que estuvo aquí antes, que sí. Lo tenéis claro quién es el que estuvo aquí primero en el colegio, ¿no? Exactamente. Esa es otra manera de preguntar.
efectivamente soy yo. Yo cuando la semana pasada empecé a preparar en el fin de semana, porque ya vi que estaban los carteles puestos, la intervención, pues me tracé 3 líneas fundamentales para desarrollar la misma. Ayer o anteayer nos pasaron un guión de unas preguntas para hacerlo más ameno, orientarlo sobre los temas para tratar, teniendo en cuenta que participaban, que es lo fundamental, los alumnos de sexto. Entonces yo he ido combinando algunas de las cuestiones que ya tenía preparadas con las cuestiones que se nos han ido o que nos daban de orientación con las preguntas. Y ese es el orden que voy a desarrollar. Yo inicialmente, cuando preparé la materia, establecí 3 bloques. Las relaciones personales en el colegio, luego he visto que el desarrollo es muy parecido. Las relaciones personales en el colegio, tú con tus compañeros, tú con tus amigos de tu clase, las relaciones alumno-profesor y el paso por el colegio como base académica y de estudios para continuar tu preparación y tu formación más adelante. Y creo que ese es el orden, a la vista de las preguntas, como he dicho, que voy a seguir. En el apartado de las relaciones de los amigos, en primer lugar hay que situar que yo estuve en el colegio desde el año 1967, con 5 años que se entraba, hasta 1976, en la enseñanza que se denominaba entonces Educación General Básica, que comprendía desde primero hasta octavo, y se entraba con 5 años con lo que eran los párvulos o los parvulitos. La situación en 1967, aunque a vosotros os cueste trabajo trasladaros, ha evolucionado socialmente, educativamente, muchísimo desde entonces. Aunque Cartella sea un pueblo pequeño, ahora, con 3 años, incluso antes, se va a guarderías, sean de un tipo, sean de otro, los niños tienen unas relaciones, llegan al colegio y ya a lo mejor muchos se conocen. Antes eso no se daba. Tú venías y entrabas con 5 años a lo que se llamaban los parvulitos, que podía ser el equivalente a la educación infantil ahora. ¿Qué pasa? Tú llegabas con una edad que donde conocías a las personas que no eran de tu ámbito, de tu familia, ni eran lo que podíamos decir tus vecinos, tus amigos de tu calle, ni tus primos, pues empezabas a conocerlos en el colegio. Se te abría una posibilidad que hasta entonces no se te había planteado. ¿Qué pasa en esas relaciones en el colegio? Que el transcurrir de los años hace que conforme se va pasando los cursos, si conservas ese grupo de amigos o compañeros de tu clase, se terminan convirtiendo en amigos que te van a ir acompañando a lo largo de toda la trayectoria de la etapa que está aquí. Esa sería una de las cuestiones primeras que yo había querido plantear en la asistencia al colegio. La apertura a las relaciones a personas con las que no estaban en tu entorno de vecindad o de familiares. Eso, unido a que las alternativas de ocio que hay hoy son inmensas con respecto a las que existían antes, hacía que esas relaciones aumentaran cuando se salía de clase y se extendieran a amigos que tú tenías ya en la clase, que no vivían pues en tu proximidad, y empezaba a relacionarte fuera del colegio con ellos. ¿Qué establecía esta amistad? Pues esta amistad, fundamentalmente, lo que iba estableciéndose es una cosa que todos utilizamos esa expresión y la hemos oído muchas veces: esos son mi amigo desde chico o mi amigo desde la infancia, que fundamentalmente con el transcurso de los años ya lo iréis viendo y seguramente iréis compartiendo amistad con muchos que entraron con vosotros. Son los verdaderos amigos que mantienen luego durante mucho tiempo
o casi siempre a lo largo de la vida. Amigos que luego, aunque tu trayectoria profesional sea una determinada, aunque tu trayectoria académica sea otra, pero cuando te encuentras con ellos, esa relación que se estableció en la infancia y a lo largo del periodo académico de pequeño en el colegio, pues perdura en el tiempo, aunque tú amplíes luego tus amistades o tus relaciones, lo que sea, y parece que aunque hayas estado tiempo sin verlos, pues son amigos como si no hubiese pasado nunca el tiempo y hubiese estado siempre con ellos. Ese es uno de los primeros apartados que yo quería transmitir de la etapa esa en el colegio. ¿Cómo era el colegio en aquellos momentos? Pues el colegio en aquellos momentos, pues fundamentalmente yo lo recuerdo como todas las personas que puedo tener más son a partir de 10, 11 años, que sería el equivalente al quinto de EGB de entonces, y ahora sería para terminar la primaria. El otro día en la conferencia de don Antonio Pérez, pues recordó muchas cosas que, más que uno recordarlas, pues le vino a situar para ver cómo era en aquellos momentos, porque lo que tú te puedas acordar puede estar más en los 13, 12, 11 años aproximadamente. Yo recuerdo que el colegio lo formaban una aula muy pequeñita de planta baja, formadas por parejas. El comedor estaba aquí en la base de este edificio, estaba el comedor, y el despacho de la dirección se encontraba al lado. Las entradas seguían las mismas, con otro tipo de construcción, con otro tipo de obra, estaban las entradas lo mismo. Había un campo de fútbol de tierra y era donde se desarrollaba el recreo. Era donde, cuando se salía en los recreos, pues se jugaba y se echaba el rato de participar en los diferentes juegos. En las clases que se recibían entonces, pues fundamentalmente las asignaturas eran prácticamente iguales en su concepto a las de hoy. La denominación podía ser diferente, predominaba la lengua, las matemáticas, las sociales y las naturales. Hoy veo yo que las sociales y las naturales están englobadas bajo el conocimiento del medio, pero era lo mismo. El idioma, ahora se da el inglés, entonces el idioma era francés, lo menos en la época que yo estaba el idioma era francés, y luego había la práctica, los trabajos manuales, que sigue existiendo actualmente, la religión y la educación física. Hasta aproximadamente, que yo recuerde, sexto de EGB, se estaba con un profesor único que te daba todas las asignaturas. A partir de sexto de EGB, ya como sucede en la actualidad, había un tutor y profesores que te iban dando una asignatura con unos horarios específicos. Recuerdo también que, a diferencia de ahora, que hay muchos cuadernos de actividades complementarios a los libros y eso, pues antes se trabajaba mucho ejercicios en los cuadernos y en la pizarra. En matemáticas, por ejemplo, el cálculo y los problemas, creo yo que se trabajaba mucho más que ahora, ya que es una asignatura que podemos homogeneizar entonces y ahora. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Bien? ¿Se entiende todo bien? Os situáis de aquel momento a este, ¿no? Vale. El otro aspecto que habría que destacar en el colegio en esa época era que, como explicaba el otro día don Antonio, existía una fundación, o existe todavía la Fundación Francisco García Amo, que lleva además el nombre del colegio, y de las actividades más características que se hacían, hay que destacar que, con motivo de final del curso, pues se hacían entregas de premios y de medallas a los alumnos que sobresalían en los determinados cursos, y se aprovechaba
pues para hacer una tabla de gimnasia, algunos bailes, y eran unos actos que se hacían donde está ahora el patio del recreo, pues lo mismo existía entonces, y allí abierto se hacían los actos de final de curso que actualmente también tienen su equivalente en lo que se realiza actualmente. Los juegos que se hacían en la hora del recreo, pues fútbol, correr, el escondite, podían ser las cosas que más se hacían. Esos juegos de fútbol se hacían en un campo de tierra, que era de tierra, y ya a partir de séptimo y octavo estaba hecho el campo fútbol y se bajaba al campo fútbol, que es el polideportivo actual, que ya lo conocéis con el césped artificial, pero algunos a lo mejor lo recordáis de cuando estaba todavía de tierra, ¿no? Otra cosa muy característica que os sorprende ahora un niño con 4 o 5 años, pues a lo mejor ha hecho, aunque sea de volver a casa, 3 o 4 excursiones, puede haber hecho. Entonces la única excursión que se hacía, pues era la de octavo de final de curso, que era cuando ya terminaba la EGB y se terminaba en el colegio, ¿no? Esa puede ser el recuerdo, la materia más importante que yo quisiera destacar en relación con el paso por el colegio y la conexión con tus compañeros de clase que eran los que en definitiva luego se han convertido en tu amigo. Otra parte que yo había señalado en el esquema inicial que había hecho era la relación profesores-alumnos. En ese sentido, el cambio, hay que decir que con respecto a la situación actual es fundamental. La sociedad española de aquel tiempo no tiene que ver nada con la sociedad actual. Todos los problemas que nos encontramos hoy en día, que se intentan evitar a la vista de cómo han evolucionado los acontecimientos en la materia de educación, cuando se habla de que el profesor sea una autoridad pública y se realce su función, eso antes no se daba, no había alternativa ninguna que se diera. El profesor era una institución y así estaba reconocida socialmente y su rol era fundamental en la educación de las personas. Tened en cuenta que todos los medios que tenemos hoy, desde internet, televisión, cosas de esas, del año que yo estoy hablando, internet por supuesto nada, ordenadores si había muy pocos y no eran en el colegio, serían en grandes empresas. Entonces todo pivotaba en la educación del profesor. Eso que hoy se plantea del usted y el don, entonces era por sistema. Incluso yo ahora he hablado 2 o 3 veces y he dicho don Antonio, y a los profesores de antes que les sigo diciendo don. Eso era normal. El profesor era la guía que te orientaba en el aspecto académico, era la guía en el aspecto educativo en relación con tu familia y hacía a su vez que te orientara en cuanto te ibas a terminar en cartella, porque hasta octavo tenía los estudios cubiertos a través de la petición pues de las correspondientes becas, bien a partir de quinto de EGB, que eso como ya no existe, entonces sí se daba. Don Antonio te orientaba y se echaban las becas para ir a estudiar a la Universidad Laboral de Cheste, en Valencia. Esto pues, a vosotros ya no sonará, pero era así. Luego había la posibilidad, cuando terminaba octavo, también de irte a la Universidad Laboral, ya te podías ir a Córdoba, y si no, cuando terminaba octavo, pues la salida era o irte al instituto, normalmente se iba a Castro de Río, que había transporte, o se iban a Cabra, bien a la Escuela de Formación Profesional, como fue mi caso, o bien se iba a Cabra, al instituto, que tenía mucha fama, un instituto centenario, que es el Aguilar y el Lava. Otra cosa fundamental en esos tiempos era estudiar bajo la posibilidad
de que te dieran becas. La relación de los padres con la familia con el colegio, como hoy la conocemos a través de los órganos de participación, de consejos escolares, las asociaciones de padres, eso no existía. Las relaciones padres-profesores, fundamentalmente de los últimos años, yo recuerdo que se basaban mucho en la consulta a los profesores, incluso o fundamentalmente en la calle, ¿no? Y era característico de decir los profesores que no nos asalten luego los padres por la noche en las tabernas o algo, que vengan aquí y se le explica todo muy bien y se le dice cómo vais. Eso era fundamental, el preguntarle el padre, ¿y cómo va mi niño? ¿Y cómo va esto? Si no va bien, usted ya sabe lo que hay que hacer, ¿no? Esos conceptos hoy nos cuesta trabajo un poco asimilarlos, ¿no? De todas las formas, aunque esto nos sorprenda, este domingo va a haber elecciones en Francia. Y ahora tienen una preocupación que es la seguridad y el déficit público, porque han tenido atentados y porque está la economía. Pero creo que fue hace 5 años cuando el presidente Sarkozy llevaba en su programa electoral restaurar el usted en la relación de los profesores con los alumnos. Se lo estaban planteando en Francia. Nosotros eso no nos lo planteábamos, hasta 1976 no nos lo planteábamos siquiera. ¿Qué habrá pasado después? Es también para analizarlo, ¿no? Entonces, resumiendo este apartado, el profesor era un valor indiscutible en la formación académica y eso, pues, bajo mi punto de vista, de lo que yo recuerdo, no ofrecía duda alguna. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Va bien todo? El último apartado que yo había hecho dentro de cómo había estructurado mi intervención era qué supone el paso del colegio en la trayectoria de formación. La salida de octavo, lo menos de los que continuamos de estudiar con lo que se salía de Cartella, era muy buena. Era muy buena. Los estudiantes de Cartella salíamos muy bien preparados. Cuando volvíamos aquí, sobre todo los fines de semana, las vacaciones, le transmitíamos a los profesores, incluso algunos lo habían hecho directamente poniéndose con el colegio, la formación que se llevaba de Cartella en asignaturas como matemáticas, en asignaturas como lengua o en asignaturas de francés. Probablemente en algunas de estas tres que he nombrado, la formación que se haya aprendido después de ellas puede ser más amplia, pero con los conocimientos que se salía de Cartella eran muy buenos. Se salía con una preparación muy completa. En asignaturas como las que os he dicho, profesores como los que teníamos aquí, que la mayoría están ahora mismo aquí en esta sala, con la formación que se salía en lengua, yo probablemente después has dado lengua, has dado literatura en cursos superiores, pero con el valor pedagógico que se daba, probablemente hayan mejorado o hay muy pocos profesores a los que nos lo daban aquí. Lo mismo puedo decir en matemáticas, y en francés ya, pues, con los años se ha ido sustituyendo con el inglés, pero eran asignaturas que determinaban, que hacían que la formación que se adquiría en el colegio de Cartella era muy buena. Como he indicado a continuación, esa formación pues te permitía luego, una vez que terminaba aquí, las dos vías, o irte a estudiar el bachillerato o irte a estudiar la formación profesional a los diferentes sitios que se planteaban, bien las laborales o bien a Cabra o a Castro del Río, ¿no? Esa
relación de formación me permitió, lo menos a mí personalmente, sentar las bases de lo que con posterioridad ha sido mi formación universitaria y profesional hasta el día de hoy. En el aspecto personal, relación profesor-alumno, pues el tiempo me ha permitido tener relación de amistad y de conocimiento con el transcurso de los años con muchos de los profesores de entonces. Evidentemente, la relación ahora ya a esta edad no es la misma que cuando tenía 8 hasta 14 años, porque la relación era profesor-alumno. Yo he seguido viviendo aquí en Cartella, sigo viviendo aquí en Cartella, lo cual hace que la relación pues se haya intensificado. No obstante, no se me olvida, vosotros no lo conocéis, pero algunas de las personas que están aquí, un profesor que yo tuve en segundo de GB en 1968, que ya hace años, desde 1968 hasta ahora, pues me lo encontré hace 2 años, don José Luis Corpa, en Córdoba, que habrá estado levantando a su nieta 3 o 4 años, iba desde Ciudad Jardín hasta la Avenida El Cairo y me lo encontraba todos los días cuando yo iba a entrar al trabajo. Y entonces lo he estado viendo después de 40 y tantos años y con la misma alegría que si no hubiera pasado este tiempo, por la relación que se establecía, ¿no? Ese sentimiento es el que hacía que la intensidad de la relación profesor-alumno es la que, o maestro, mejor dicho, profesor en la terminología ahora, maestro, que es lo que decíamos los de antes, pues haya perdurado en el tiempo, no solo en lo personal, sino también en lo académico. Yo ya termino, no sé si me he extendido mucho o no quiero haber hecho mi breve introducción, luego las preguntas que creáis conveniente formular, pues os contestaré lo que queráis. Y sí quiero, porque no sé si voy a terminar, voy a tener oportunidad de decir algo más o no cuando termine. Pero sí quiero deciros una cosa para concluir. Que aprovechéis las oportunidades que se os plantean. De la crisis que se está atravesando, tanto a nivel internacional como nacional, dentro de la edad que ya tenéis, oiréis muchas cosas que os suenan, pero todas en el enfoque que se le están dando desde los medios de comunicación, llevan una conclusión. La manera de salir de la crisis es a través de la educación. La educación es lo más importante. Ahora tenéis una edad que probablemente no se piense eso, pero con la evolución de los tiempos, la educación de un país, de sus jóvenes, es lo más importante para una sociedad. Ahí está vuestro trabajo como alumnos y fundamentalmente a los profesores que sigan sembrando todos los alumnos que pasen por aquí para que el futuro sea el mejor posible para ellos. Y termino. A los que fueron mis profesores, un recuerdo entrañable y de agradecimiento para todos. Me acuerdo perfectamente de quiénes son mis profesores o mis maestros desde que entré en párvulo hasta que salí en octavo. No me voy a extender personalmente porque podría dejarme a lo mejor a partir de sexto, séptimo, que se daban ya más asignaturas, me pudiera dejar alguno y me acuerde de los tutores. A todos mi agradecimiento personal en este acto que se me brinda. Y un recuerdo especial porque lo menos 2 que tienen lazos con Cartella sé que han fallecido ya, que fueron también profesores míos y luego al tener relación con Cartella pues lo seguí viendo ya de mayor, a don José Molina y a don Benito Aro. Yo termino y si luego vienen las preguntas, las que queráis, y si son ahora porque he terminado, pues las queráis ahora como vosotros digáis.
Hola. Hola, buenas tardes. A ver, yo para empezar la ponencia estos días me venían muchísimos recuerdos. ¿No se oye? ¿Lo centro más? Trataba de recordar y me venía, bueno, casi muchos recuerdos de golpe, pero el primero, el que tenía más claro de todo, era mi clase de párvulos. Mi primera clase aquí en el colegio. Y creo que a vosotros os tiene que pasar lo mismo. Vuestra profesora de párvulos, yo creo que vuestra clase, esa no la habéis olvidado, ¿a que no? Ninguno, ¿a que no? Esa es la que más recordáis y la que con más cariño le tenéis. Yo tuve la suerte de tener una profesora que se llamaba doña Rosalía. Vivió mucho tiempo aquí en Nueva Cartella, ella era de fuera, era de Ávila. Casi cogí su acento porque hablaba muy fino, ella. Y estuve muy, muy a gusto en su clase. Yo creo que por eso también tenéis ese buen recuerdo y tenéis ese recuerdo que no se borra, porque las clases primeras son muy ternitas y para mí son las más importantes también. Y con ella pues hacíamos muchas representaciones de cuentos, coloreábamos. Yo ahora tengo un hijo de vuestra edad, que muchos lo conocéis. Entonces, veo que la dinámica ha cambiado en el aspecto del material, pero en el enfoque, yo con esta profesora en concreto, viví una experiencia de primera infancia en el colegio muy parecida a la que después he visto en mi hijo, ¿no? De representar cuentos, hacer muchas representaciones teatrales que te facilitaba la comunicación. Las relaciones entre nosotros también, porque hacíamos los teatritos estos que he dicho, muchos dibujos, ponerlo todo en la clase, tener la clase siempre muy bonita y muy bien organizada. Y una cosa también que era muy característico de esta época es que estábamos muchos alumnos en la clase. Esa clase podía rondar 35 alumnos. No sé cuántos estáis ahora en clase, me imagino, 22, pues estábamos 35. Aproximadamente. Así seguíamos. Yo recuerdo clases, de entrar en clases, bueno, sabéis que mi madre fue profesora aquí, entonces entraba en algunas clases y yo recuerdo que había pupitres en los que pupitres de dos donde había 3 sentados, ¿no? Y eso, bueno, pues era así, había que adaptarse a lo que había, ¿no? Y se escribía y se trabajaba y se hacían las cosas, ¿no? Iba bien. Luego otra cosa también que recuerdo de aquí del colegio como una característica era el formar las filas, pero formábamos las filas todo el colegio, era como todos juntos, formábamos nuestra fila aquí en el patio delante de lo que es la dirección y desde ahí con nuestro profesor nos dirigíamos a la clase. Así empezábamos el día, con nuestras filas y dirigiéndonos a la clase. Las niñas llevábamos un babi blanco, había clases, bueno, yo tuve desde párvulos, desde mi clase de infantil, estaba en una clase mixta con niños y niñas y estuve así durante todo el tiempo que estuve en el colegio hasta octavo, hasta los 13 años. Pero había aulas que eran solo de niños, que quizás era tu caso, ¿no? Y aulas solo de niñas. O sea, que y el recreo iba aparte. Las niñas estábamos aquí y los niños estaban allí, en el campo de fútbol, y nosotras aquí. Entonces, bueno, nosotras jugábamos a la goma, al lasti, a saltar a la comba, esos eran nuestros juegos, a billar, al escondite. Luego ya más adelante ya nos mezclaron, ¿no? Aquello fue como un poco más traumático la mezcla, que te sorprendía, pero bueno, ya nos mezclaron. Y conocí el colegio, está cambiadísimo. Estos edificios altos que tenéis de 2 plantas no los teníamos entonces. Teníamos unas clases pequeñitas que llamábamos las micros, porque eran muy pequeñitas en aquella parte. Las aulas de esta parte eran más grandes, de una sola planta. Y yo conocí la construcción de este edificio primero cuando estaba en las micros, empezaron a construirlo.
A mí me daba miedo. Yo veía ese edificio tan grande y cuando entraron la primera promoción que entró en ese bloque, yo estaba ya en una clase bajita aquí y decía, madre mía, el año que viene me toca a mí. Y lo veía como algo ya de mayores, que me impresionaba. Yo estaba acostumbrada a mi clase, al grupito, que estábamos todos muy recogiditos con el trabajo diario. Y a mí me asustaba, fíjate, vosotros entráis desde infantil ya en un bloque con vuestra subir y bajar las escaleras, todo tan diferente. También comentaros que el material que tenéis ahora no tiene nada que ver con lo que nosotros teníamos. Nosotros teníamos el libro de texto, lo que era lenguas, sociales, matemáticas. Luego teníamos 2 asignaturas más, que era la plástica, educación física y religión. Y entonces todo se hacía en un cuaderno, con lápiz y con goma. Y el soporte que tenía el profesor era la pizarra con la tiza y el borrador. Vosotros ahora tenéis laboratorio, aulas TIC, apoyo informático, tenéis una serie de recursos impresionantes que entonces pues no los teníamos. Era lo que tú escribías en tu cuaderno y el esfuerzo del profesor que ya nos lo ha comentado Manuel, ¿no? Como era, se centraba todo en la figura del maestro. El día a día en la clase, bueno, pues era empezar con el profesor, empezábamos con la materia, teníamos nuestro horario prácticamente como vosotros lo tenéis, un horario que se daba un ratito de matemáticas, se daba vuelta a todas las asignaturas todo el día. Los profesores tenían que hacer unos esfuerzos tremendos porque era un único profesor para toda la clase. Si un niño necesitaba un refuerzo o necesitaba un apoyo extra, eso no lo teníamos, no estaba contemplado tampoco, ni estaba esas especialidades que ahora tiene Magisterio. No dábamos música. Hay una serie de cosas que tenéis ahora vosotros en vuestro currículum que nosotros pues no lo tuvimos, ¿no? Luego, como de diferencia, sí, en el colegio he visto que habéis pintado la campana, que me ha encantado verla pintada, porque era algo que estábamos todos en clase y cuando veías pasar, ¡chum!, ya decías, ¡ay, ya vamos a tocar la campana! Ya vamos a salir. Era algo que para mí es emblemático del colegio, como la exposición. Ahora tenéis los actos muchísimos actos conmemorativos, llega la Constitución, llega muchas fiestas que las celebráis en el colegio, que las vivís en el colegio, estáis conectados con el Día Mundial, no sé, de muchísimas cosas, ¿no? Desde la infancia hasta... estáis al tanto de todo eso, de cómo se va, de vuestro entorno y de vuestro entorno mundial, ¿no? Nosotros pues teníamos nuestra exposición, que era el momento de reunir aquí a todas las familias para ver nuestros trabajos, ¿no? Se hacía abajo en el comedor y poníamos nuestro trabajo hecho durante todo el curso, las manualidades más bonitas y los cuadernos que los preparábamos. Estábamos pues semanas preparando la encuadernación de la exposición, ¿no? Y era un momento de encuentro de los padres con el colegio y con el trabajo hecho durante todo el año, porque ahora tenéis las tutorías, las madres quizá nos hemos vuelto un poco más pesadas, el centro también requiere ese apoyo de los padres. Entonces no había ese contacto que hay ahora familia-colegio, que es fundamental, porque no existía tampoco esas tutorías, ese día a día como hay ahora, ¿no? De decir los deberes para casa, el estar encima de vosotros como están ahora vuestros padres. Nosotros lo vivíamos de otra manera. Que muchos seguro que hacéis los deberes con vuestro padre sentado al lado, con vuestra madre. Nosotros íbamos más a nuestro aire. Como acababa el día, lo traía, y mira que yo soy hija de maestra, pero que a mí me pasaba igual. Yo venía con mi cartera y traía mis deberes. Eso para mí es fundamental. En la relación de familia-colegio es fundamental, pero es que eso no era solo aquí en Cartella, es que era así, la enseñanza era así en todas partes, ¿no? Como anécdota, recuerdo que el colegio estaba abierto a la calle. Nosotros, totalmente abierto, las puertas estaban abiertas y aquí también, ¿no?
Y era normal ver atravesar a la gente desde la Avenida de la Constitución, cosa que ahora, y es lógico, por seguridad del centro, por vosotros mismos, por los pequeños, por las salidas que pueda haber, todo eso está cerrado, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, por cultura, por todo, estaba así el centro, y en más pueblos también era así. Y se usaba el pasillo central para cruzar de una calle a otra. Esto estaba a lo mejor en clase y veía pasar gente y era, bueno, pues una cosa normal, ¿no? También como anécdota, pensad que vivíamos en un pueblo donde las cosas cotidianas no se salía fuera a comprarlas, porque no había medios, muy pocas personas podían tener la facilidad de un coche, de salir fuera, y todo se adquiría aquí. Cuando empezaron a funcionar los mercadillos, venía la mamá y nos probaban aquí en el colegio. Era muy normal ver también en una clase que venían y decían, pues ya está aquí la Semana Santa, nos vamos el jersey para fulanita, el abrigo, las sandalias para el verano. Eso es que era cotidiano y era del día a día. Esa era la dinámica en el colegio, que era como una gran familia, el colegio totalmente integral, lo que era la vida del pueblo. O sea, lo vivíamos totalmente, ¿no? Luego, yo quería hacer una reflexión que para mí es muy importante. Yo tengo un recuerdo muy, muy bueno del paso por el colegio. Para mí, yo me sentí muy a gusto en este colegio. Yo tuve una relación muy buena con todo el profesorado. Yo me sentía muy tranquila con ellos, muy a gusto, trabajaban muy bien. Y eso a mí me transmitió mucha seguridad cuando salí fuera. Para mí el profesor no era una persona distante, que sentía miedo, sino una persona cercana, a la que recurría, a la que si tenía alguna duda, pues preguntaba. Y además os doy un consejo: preguntarlo todo, ser unos pesados, levantar la mano y no os vayáis a casa con ninguna duda. También por vuestras madres y por vuestros padres, pero es un consejo muy bueno que os doy. Y para mí fue un apoyo fundamental el sentirme a gusto aquí, el ver al profesor como una persona cercana, como un superior, por supuesto, ¿no? Porque pensáis que pasáis más tiempo en el colegio que en vuestra casa, estáis más tiempo aquí, estáis más tiempo en relación con vuestro profesor que con vuestros padres a lo largo de la semana. Entonces, en el momento en que vuestros padres os dejan aquí en el colegio, os están dejando en sus manos. Y es su responsabilidad vuestra formación académica y vuestro crecimiento personal, ¿no? Entonces, yo lo viví de una manera muy, muy cercana, tengo un recuerdo muy bueno y eso me ayudó mucho, muchísimo. Y ya para finalizar, hacer una mención especial a mis profesores. Nombré a doña Rosalía Párvulos, luego tuve a doña Rosario Millán, a don Antonio Miguel, que lo estoy viendo allí, a doña Mariloli Priego en tercero, doña Maruja Ger. Luego también tuve a don José Luna Corpa en quinto. Y luego ya empecé la segunda etapa. Tuve una tutora extraordinaria, doña Elvira, y una colaboradora, ella era tutora de otro curso, pero trabajó muchísimo con nosotros. Veo muchas madres por ahí que se sonríen porque se tienen que acordar también de doña Juani, que trabajaron muchísimo con nosotros. Hicimos muchas cosas nuevas en el colegio. Hicimos un periódico, que me lo he traído, que Fabi lo vio ayer. Y nada, pues también, bueno, a don Antonio Pérez, que como director del centro durante todo el tiempo que estuve escolarizada aquí, y como profesor de religión, también una mención especial. Y bueno, pues agradeceros la asistencia y espero que os haya gustado lo que os he contado. ¿Vale?
Buenas tardes. No sé si se puede escuchar bien por ahí, yo creo que sí, ¿no? Yo me acercaré al micro todo lo que pueda. Y tener la oportunidad de compartir un ratito más, ya lo hice el otro día, el día del homenaje a don Antonio Pérez, de poder compartir por todos vosotros este ratito. Yo puedo explicaros un poco mi paso por el Colegio Francisco García Amo. Es muy parecido, bueno, al de Manuel Aranda y más parecido aún al de Marilola, ya por proximidad de edad, aunque tampoco me llevo muchos años con Manuel Aranda. La verdad que como bien decía... Como bien decía Manuel, pues normalmente se empezaba el colegio a los 5 años. Ahora empezáis a los 3, algunos, otros incluso empiezan a los 3, pero ya llevan 2 años o 2 años y pico en la guardería. Por lo tanto, lo que decía Manuel es de suma importancia. Cuando llegabas aquí, pues prácticamente llegabas despegándote de la falda de la madre, casi no salías del entorno de tu barrio, te relacionabas prácticamente con los niños, con los que eran tus vecinos, y llegabas pues a un mundo totalmente diferente. Llegabas al colegio donde había muchísimos niños, no solo los de tu barrio, sino los del resto del pueblo, y la verdad es que aquello se hacía un poco largo los 2 o 3 primeros días. Otra cosa que ocurría cuando te incorporabas al colegio la primera vez, pues era que normalmente el primer día te podía llevar la madre, que en algunos casos no te llevaba ni la madre, te llevaba a lo mejor un hermano mayor o incluso una vecina que también estuviese en el colegio, que ya estuviese en 6º, 7º o 8º. Entonces ese día, el primer día de escuela, yo creo que, como bien decía Marilola, probablemente sea el que mejor recuerda. Y a pesar de que es el más lejano en tiempo, ¿no? Pues la verdad es que el primer día de escuela para mí, a mí fue una vecina precisamente que estaba en 6º la que me dio la mano, y mi madre le hizo el encargo para traerme al colegio el primer día. Mi primera maestra fue Mariloli, que está por allí. Mariloli no sé si se acordará, porque como entonces las aulas eran micro, pero el número de alumnos era macro, era súper, había 40 y tanto. Además ella lo explicó bastante bien el otro día con todo detalle. Y la verdad es que ya digo que aquello era pues una aventura tremenda acudir el primer día. Incluso me acuerdo de la tarea que nos puso Mariloli el primer día, ¿eh? Deciros que el material que había que llevarse, si no recuerdo mal, pues era muy básico: un lápiz, una goma, una libreta de 2 líneas, otra de cuadrícula. Y ese día pues nos puso Mariloli a hacer la letra O. La letra O la hicimos en 3, 4 renglones de la letra O, unas más grandes, otras más chicas. Circulares no había ninguna, eran todas con 4 caras, con 8, con 12. Pero en fin, aquello eran de todo menos O. Pero ese era el primer paso, el primer día. Luego a partir de ahí pues ya te iba enseñando las vocales y aprendías un poquito ya a leer, cosa que ya pues cuando llegaba primero, segundo, tercero, ahí pues era cuando ya te enseñaba de verdad a la perfección la lectura, ¿no? Pero era una enseñanza básica el de párvulos o parvulitos, como la llamamos también. El aula estaba situada en donde está ahora el premuseo, donde estaba antes el aula de Guadalinfo. Era una microescuela, como bien ha definido también Marilola, que eran dobles, muy pequeñitas, con unos techos muy bajos, de chapa. En verano pues te asaba de calor y en invierno pues te morías de frío. Eso era lo que había en ese tipo de aulas, pero era lo que teníamos en esa época. Luego, cuando salté a primer curso, pues ya pasamos a otro colegio diferente, que para vosotros, los niños que estáis aquí de 6º, pues no lo habéis conocido, que se llamaba Colegio Nuestra Señora de la Luz. Era un colegio que había donde ahora se ubica el hogar del pensionista. Y eso, bueno, más que colegio, era como una casa con un patio, que era un patio también pequeñito, si no recuerdo mal, pues tenía 4 aulas. Y en fin, pues allí pasamos el primer curso,
el segundo, el tercero y hasta mediados del cuarto. Nuestro profesor ya allí en primero, bueno, desde primero prácticamente hasta octavo fue don Eduardo, que también está por aquí, allí al final, que he tenido la gran suerte pues de tenerlo como profesor, como maestro durante 7 años. Los mejores ratos que había en el colegio de Nuestra Señora de la Luz, pues yo creo que como aquí, el ratito del recreo probablemente seguro que era el mejor. Allí no había la campana típica que decía Marilola, que se tocaba aquí en el colegio. Allí pues la maestra que había, no sé si la directora era doña Maruja, que era la mujer del secretario que había aquí entonces en el ayuntamiento, y cuando se cumplía el tiempo del recreo pues daba unos palmotazos y esa era la campana. Tocaba las palmas y como la mujer era corpulenta, pues la verdad que tocaba las palmas con bastante fuerza, ¿no? Y como el patio era pequeñito, pues se oía perfectamente en todos los rincones del patio. El patio era como el de una casa, con una fuentecita en medio, con un cuarto de pila abierto, que tenía su pila y su grifo, en fin. Pero la verdad es que pasamos allí muy buenos momentos. Allí incluso no sé si don Eduardo se casó quizás siendo el maestro nuestro, sí, porque yo recuerdo una sustitución de una maestra que hubo durante 15, 20 días, un mes, y fue el tiempo que duró el viaje de novio de don Eduardo, sí. Pues la verdad es que los niños que estábamos en aquel colegio añorábamos un poco el poder, veíamos muy lejos el día que nos iban a traer aquí al colegio de Francisco García Amo, por su amplitud, en fin, porque unas dimensiones diferentes y teníamos unas ganas tremendas de pasarnos aquí. Y llegó ese momento. Llegó pues en cuarto, a mediados de cuarto, pues entramos aquí por primera vez. Creo que estaban de obra las aulas entrando por aquí por la calle Poniente, las aulas que se quedan en la parte izquierda del pasillo, y nosotros curiosamente fuimos a parar al mismo aula que empezamos en Parbulito, a la microescuela donde estaba Guadalinfo, que creo que el último año que se dio clase fue ese año. Se acabó el cuarto nuestro y ya pasamos a otro bloque. También en la parte derecha del pasillo, donde nos encontramos ahora, un poquito más arriba, que como bien decía Marilola, pues eran aulas dobles, microescuelas, muy pequeñitas, de planta baja. Luego poco a poco se fueron eliminando. Y de ahí pues hasta que llegamos a sexto. En sexto ya era otra aventura para nosotros, porque ya nos cruzábamos también con las niñas. Lo decía Marilola, hasta quinto éramos todos niños en el aula. Y ya en sexto pues te mezclabas con las niñas y ya tenías oportunidad también de ligotear un poquillo, lo menos lo que te dejaban. Pero en fin, que la verdad no solo era una aventura en ese sentido, sino también porque ya tenías varias asignaturas, tenías un idioma extranjero, lo decía Manuel al principio, y era totalmente diferente para nosotros. Pero en fin, que la verdad es que nos adaptábamos pronto. Conforme íbamos pasando la segunda etapa, de sexto a séptimo, nos íbamos acercando más a donde estamos ahora, hasta llegar a octavo, que era el aula donde ahora están los sextos, y creo que también hay 2 sextos y 2 quintos. El bloque de octavo, que 3 quintos y un sexto, que es el bloque más antiguo que queda aquí en el colegio. Entonces era de los más modernos. Yo por entonces veía a Marilola, que estaba un curso por encima de mí, y yo tenía ya una gana de llegar al bloque de Marilola para llegar a octavo. En fin, la cuestión es que llega el momento en que llegamos a octavo. Recordad también un poco a los tutores que tuve. El que tuve en sexto pues era don Rafael, que era un maestro de espejo, que nos daba lengua, y el que tuve en séptimo era don José Rizque, que no sé si era de Jaén, estuvo quizá un año o 2,
que fue el que formó aquí un equipo de balonmano. Y además era un equipo buenísimo. A nivel provincial, pues la verdad es que dio un resultado, él los entrenaba y formó un equipo estupendo. Yo creo que ha sido la única vez que ha habido equipo de balonmano en Nueva Cartella. Y ya llegando a octavo, pues era el último año que estabas en la escuela. Era quizá el más deseado, pero el que más le temías que llegase también su final, por lo que han dicho también los compañeros de mesa, porque se crea un vínculo importante no solo con los alumnos, sino con los maestros. Vínculo que a día de la fecha pues se conserva. Yo puedo... tengo el orgullo de decir que a día de hoy pues tengo los mismos amigos que tenía en primero. Además pasábamos de curso de un año a otro con el mismo profesor y con los mismos amigos. Y llegando a este punto pues ya no solo tenías el vínculo con estos maestros que te habían acompañado a lo largo de tu etapa en el colegio, sino que ese vínculo continúa pues después del colegio. Tened en cuenta que algunos de los profesores que hemos tenido nosotros pues han sido también profesores vuestros. Y muchos de los compañeros que yo he tenido en el colegio pues han sido vuestros padres, en muchos casos. Y la verdad que hay un vínculo importantísimo y hay que resaltar también la vocación que tenían los maestros de primaria, que no digo que ahora no la tengan, que la tienen también, utilizan ya también otras fórmulas para dar la docencia, pero es cierto que los maestros de entonces que no solo acababa su trabajo en el horario escolar, que entonces había escuela por la mañana y por la tarde, entrábamos a las 9, salíamos a las 1:30, entrábamos a las 3 y salíamos a las 5, así de lunes a viernes. Que no solo tenían ese horario de trabajo, sino, como lo decía Manuel, que el padre cuando veía al maestro no veía al maestro en el colegio como hacemos ahora los padres. Ahora prácticamente cada año pues los padres podemos conversar con los tutores de nuestros hijos en una o en 2 ocasiones al menos, y lo hacemos cada año. Pues entonces no era así. Entonces yo recuerdo que mis padres quizá la primera vez que hablaron o conocieron a don Eduardo, no sé si estaba yo en cuarto, fue aquí estando en este colegio, y tiene también su explicación. Eran familias muy numerosas, no es como ahora, que estáis 2, 3 hermanos en el mayor de los casos, en el caso de hermanos de familias más cuantiosas. Entonces habíamos pues familia, yo creo que era de la que menos hermanos tenía, y tenía 5. Yo recuerdo compañeros míos en el colegio como Eugenio González Ruano, que eran 12 hermanos, Rafael González Santamaría eran otros 2 hermanos, Salvador Ruano Molina eran 10 hermanos, en fin, mi amigo Antonio Cubero Mármol eran 5 hermanos. Lo que os quiero decir con esto que prácticamente los padres difícilmente le daba tiempo de tener el contacto con los profesores que hoy se tiene. De ahí que el padre venía de trabajar por la tarde o por la noche del campo y se acercaba a la casa del maestro para decirle, oye, ¿qué problema vio con mi hijo? ¿Cómo va? No sé qué, no sé cuánto. Y aquello funcionaba así de esa manera, pero más por la necesidad que había entonces que porque se quisiese hacer de esa forma. Por lo tanto, yo voy acabando y le voy a dar paso a Eugenia María. El cambio que se ha hecho en el colegio a lo largo de estos años, lo han explicado bien los compañeros de mesa. Yo creo que el cambio es totalmente absoluto. Nosotros casi tenemos la viva imagen del colegio que es con los jardines, con los rosales y las microescuelas, y hoy en día pues está ya, la infraestructura ha cambiado totalmente, la sala de dirección, el salón de actos, todas las aulas. Lo único que queda, de al menos cuando estaba Marilola y yo, es el bloque de sexto. Es lo único que queda, lo demás está totalmente cambiado. Antes de terminar mi intervención, pues por supuesto quería daros también algún consejo. Que aprovechéis, por supuesto, cada segundo de tiempo que estáis aquí en el colegio ahora de primaria, y de igual forma que lo hagáis cuando paséis a secundaria. Que valoréis, por supuesto, el trabajo de vuestros profesores, que se esfuerzan cada día porque aprendáis
y vayáis con la mayor formación al siguiente, con que saltéis con la mayor formación al siguiente curso. Y por supuesto, algo importantísimo también, que valoréis el trabajo y el esfuerzo de vuestros padres, que hacen, no porque estéis aquí en el colegio, sino luego el salto que dais al bachiller y luego, si es posible, por supuesto, a la universidad, que valoréis también el esfuerzo que viene desde vuestros padres. Y deciros que corren malos tiempos, lo decía Manuel, pero que yo creo que estáis en un momento buenísimo para ir por una preparación excepcional de cara a los próximos años. Tenéis un futuro esperanzador, yo creo que vosotros lo tenéis mucho más fácil que los que acaban de estudiar ahora o han acabado hace 2 o 3 años. Esperamos, por supuesto, que cuando vosotros podáis tener una profesión en base a la formación que hayáis recibido a lo largo de todos estos años, pues que el panorama económico del país haya cambiado. Yo tengo la esperanza de que así ocurra. Por lo tanto, animaros a que sigáis estudiando, que en ningún caso cuando acabéis el ciclo escolar que os quedéis en vuestra casa, sino que vayáis al instituto o os metáis en algún ciclo y aprendáis alguna profesión, la que os guste, pero lo importante es que se estudie y que se tenga una buena preparación. Por lo tanto, yo no digo nada más. Yo creo que cada uno pues vamos aportando un poquito de lo que ha sido nuestro paso por el colegio, y vosotros pues cada vez seguro que no solo nos conocéis mucho más, sino que sabéis un poco también lo que ha significado el colegio a lo largo de su historia para todos nosotros. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Me oís bien? Sí. ¿Vale? Ahora, vale. Bueno, pues yo también quería agradecer la invitación porque es un honor compartir mis vivencias con vosotros y, por supuesto, volver pues a mi casa, ¿no? Volver siempre a mi pueblo y a mi casa. Soy la Benjamina de la mesa, por tanto, soy la que estoy más cercana a vosotros, pero aún así también se han producido muchos cambios desde que yo estaba aquí. No tanto en infraestructuras, porque cuando yo entré sí estaban ya los bloques hechos. Han cambiado, no estaban los de parvularios, todavía no estaban hechos. Tampoco este bloque nuevo también para mí, solamente era el comedor. Eso sí que era un salón de usos múltiples, porque era el comedor y también pues poníamos el portal de Belén cuando llegaba Navidad, y poníamos también los trabajos manuales cuando llegaba fin de curso, o allí hacíamos todas las fiestas, ¿vale? Pero en líneas generales el centro estaba tal cual. Hoy está más decorado. También es nuevo las pistas deportivas que tenéis en la parte delantera, ¿vale? Que yo las recuerdo todavía con chinitos y tierrecitas, y eso nos llevaba a que el recreo, ¿vale? Gran parte del recreo nos lo pasábamos haciendo montoncitos de tierra, yendo y viniendo a la fuente y haciendo mezclas. Ya apuntaban algunos hacia la construcción, ¿no? Las niñas jugábamos más al elástico, y también jugábamos a la comba, pero ya os digo, por lo que es de infraestructura, más o menos estaba más o menos igual. Quizá lo que sí, al no tener parvulario, lo que sí recuerdo es que, y como ha comentado Vicente, tampoco no teníamos jornada intensiva, teníamos también la jornada partida, veníamos de 9 a 1, y luego volvíamos a las 3 de 3 a 5 de la tarde. Pero por la mañana, claro, al no tener separados los recreos, para no mezclarnos a los más pequeños con los mayores, lo que hacíamos era que salíamos al recreo en un horario diferente. Podíamos, cuando entrábamos los pequeños, luego salían los más mayores. También estudié la EGB, ¿vale? Y no sé por qué extraña razón,
La única profesora que he tenido en el colegio fue doña Pepita. Por tanto, lo que voy a contar, ¿vale?, lo que voy a relatar y sobre todo agradecer, ¿vale?, pues toda la experiencia que viví con ella, y puesto que posteriormente su influencia ha sido tal que he seguido sus pasos, ¿no?, pues quería destacar más que la escuela como un espacio en el que uno se socializa, puesto que eso sé que lo hacéis estupendamente, pues me quiero centrar más en lo que es la relación profesor-alumno, ¿vale?, y por supuesto que otras personas pueden influir en vuestra trayectoria. Lo importante es que es tener un apoyo, ¿vale?, por parte también de la familia, ¿vale? Ya no tanto a la hora de ayudaros con los deberes propiamente dichos, sino de inculcaros unos valores positivos, ¿vale?, para que valoréis lo importante que es el esfuerzo para que podáis conseguir todos aquellos sueños que tengáis, ¿vale? Y entonces, vamos a ver, yo recuerdo, yo entré y ya teníamos una clase mixta, ¿vale? O sea que desde que entramos mi clase se componía aproximadamente de unos 30 alumnos, éramos más niñas que niños, ¿vale? Y recuerdo pues eso, a mi señorita Pepita, a mi maestra con mayúsculas, ¿vale?, pues que nos enseñaba desde la tarea más sencilla como era coger el lápiz, ¿Recuerda, maestra, aquel avestruz que teníamos Coco, Coco, y nos decía el piquito de Coco, ¿vale?, simulando, ¿no?, la posición de la mano para poder coger los útiles, ¿no?, de escritura, hasta tareas, pues para mí la más importante y la más compleja, ¿no?, como es la lectura, y por otra parte la más liberadora, ¿no?, pasando, como no, pues por los verbos, ¿no?, las tablas de multiplicar, hasta tercero prácticamente hacíamos lengua y matemática. Ya a partir de tercero sí que empezábamos por las mañanas lengua y matemática, y ya por la tarde hacíamos ciencias naturales o ciencias sociales, ¿vale? Íbamos alternando, y algunos días tocaba hacer gimnasia, que tampoco, como no teníamos las pistas deportivas, nos teníamos que ir al campo de fútbol, ¿vale? Entonces se ponían de acuerdo, recuerdo yo que se ponían de acuerdo doña Elena, doña Pepita, y nos íbamos hasta el campo de fútbol, hacíamos toda una peregrinación hasta allí. Claro, tampoco había pabellón, porque entonces eso era el matadero, de manera que solamente podíamos hacer gimnasia si el tiempo nos lo permitía, ¿vale? De lo contrario, teníamos que estar en clase, ¿vale? Y ¿qué recuerdo de ella? ¿Qué recuerdo? Porque daos cuenta que los profesores tenéis que valorarlos mucho, porque son los que os abren las puertas del conocimiento, ¿vale? Son los que abren las puertas del conocimiento. Y eso es muy importante en vuestra vida, porque eso es lo que os va a hacer libres y os va a hacer evolucionar, ¿vale? Así que es importantísimo que valoréis a vuestros profesores, a vuestros maestros. Es una tarea muy bonita, muy bella, la que hacen los profesores, ¿vale? Y tenéis que tenerla en cuenta, sobre todo los profesores de primaria. ¿Por qué? Porque son con los que realmente pasáis más tiempo, ¿vale? Con los que se establecen unos lazos, ¿vale?, más grandes. Al igual que ocurre como han venido resaltando ellos, con los compañeros, también ocurre con los profesores, ¿no? Porque con ellos normalmente soléis pasar gran parte, al menos del día. Ahora ya sé que tenéis más materias, que se diversifican esas materias, pero antes no. Antes solamente teníamos una profesora o un profesor que nos lo impartía absolutamente todo, ¿vale? Entonces, claro, la relación humana era muchísimo más, los lazos que se establecían entre el profesor y el alumno eran muy importantes, ¿no? ¿Qué más puedo recordar? De ella? Pues recuerdo, porque no teníamos tampoco, no contábamos con ordenadores, solamente teníamos pues tizas, los libros de texto y por supuesto los cuadernos, ¿no? Entonces nos las teníamos que ingeniar. Recuerdo que colgamos en la clase de una punta a otra un tendedero y teníamos bolsas de basura, y allí habíamos pintado en cartulina los determinantes de amarillo,
los verbos los teníamos en verde, los sustantivos los teníamos en rojo y teníamos que ir combinando para hacer oraciones y colgábamos en el tendedero, ¿vale? Las diferentes palabras. Así aprendimos nosotros, ¿vale? Un poco sobre todo la morfología y la sintaxis, ¿vale? También recuerdo que nos poníamos a hacer que hacíamos un círculo y nos hacía repasar las tablas de multiplicar y los verbos, de manera que si los sabíamos adelantábamos una posición y si no volvíamos hacia atrás. Así que eso suponía desarrollar nuestro espíritu competitivo, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, mira, ahora tenéis música, inglés recuerdo que hasta sexto no empezábamos a estudiar y sobre todo eso, aunque no teníamos música como asignatura, hasta que entrábamos en primero de bachillerato no teníamos música, pero esta siempre estaba muy presente en el aula, ¿vale? Porque nos faltaron las canciones para aprendernos los números, los huesos, hasta las provincias de Andalucía, que actualmente, pues ahora sigo yo transmitiéndonos esos conocimientos que me transmitía mi maestra. Ahora, ¿vale? Ya hay otra generación que va aprendiendo esas canciones que mi maestra me enseñó a mí. ¿Qué más? Excursiones, tampoco hacíamos tantas, ¿vale? Tampoco hacíamos tantas como hacéis ahora, pero sí que hacíamos por lo menos una por año. Recuerdo perfectamente cuando estuvimos visitando Suero, que era el pueblo de mi maestra, ¿vale? Estuvimos también visitando el zoológico de Córdoba, ya que creo que en quinto nos llevaron a ver Almodóvar del Río, estuvimos viendo el castillo y el pantano de Breña. Bueno, pues tengo muchísimos recuerdos. También tampoco celebrábamos, no teníamos coeducación ni escuela espacios de paz, por tanto no se celebraban tantos días internacionales, ¿vale? Pero sí que, por supuesto, pues eso, teníamos villancicos en la Navidad, teníamos también el carnaval, lo celebrábamos también por todo lo alto, teníamos que venir disfrazados. Recuerdo que un año nos tuvimos que disfrazar las niñas de Caperucita y los niños venían vestidos de lobo, con un camisón y un gorrito. Y bueno, y luego las fiestas de fin de curso, que siempre montábamos un baile, ¿vale? Entonces yo, por supuesto, quería aprovechar esta ocasión para dar las gracias a mi maestra por haberme enseñado todo lo que me ha enseñado, ¿vale? Gracias. La verdad es que pienso que con nuestros 4 ponentes perfectamente se han hecho una idea, porque lo han hecho muy bien, de cómo era el colegio desde hace esos años hasta la actualidad. Vosotros os habéis enterado perfectamente de cómo era el colegio, cómo se impartían las clases, de cómo se jugaba en la hora de recreo. Y habéis visto que hay bastante diferencia con lo que tenemos hoy. Lo habéis visto, ¿verdad? Sin embargo, a mí me ha quedado una cosa al escuchar a los 4 que me ha llamado la atención, que bueno, no había gran cantidad de medios, había poco espacio, muchos niños, pero sin embargo Manuel ha dicho que salieron con un gran nivel en todas las asignaturas. Y me ha llamado la atención porque, bueno, a pesar de todas las dificultades que había, se ve que había una gran unión entre el profesorado y el alumnado, y que ese esfuerzo de ambos pues le hacía llegar muy lejos, independientemente de todos los inconvenientes que había, ¿no? Pues eso es algo muy bonito, ¿no? Ese esfuerzo que había entre ambos. Bueno, pues a continuación vamos a pasar al turno de preguntas de los alumnos, porque seguro que todavía le han quedado cosas que quieren saber. Y vamos a empezar por las primeras filas. ¿Hay alguien que quiera preguntar de todas las preguntas que traemos? De la primera fila, de aquí. Venga, primera fila. Eva, ¿tú querías preguntar algo? Sí, vamos a ver. El micro, Rafael, cogemos el micro.
Si le gustaría volver a ser niño y volver hacia la escuela. Vamos a ver, se lo pregunta, cualquiera te puede contestar, ¿no? A todos, cualquiera. Bueno, si le gustaría volver a ser niño y estar en la escuela actual, en la escuela que tenemos hoy en día, con todos los medios que tenemos, el profesorado, pues cualquiera podéis contestar. Rafael, le tendrás que pasar el micro, ¿no? ¿Le pasa el micro o le pongo yo aquí? Yo creo que ha quedado más que claro, ¿no? Yo sí, por supuesto. Me encantaría volver a ser niña y volver a estar en el colegio, por supuesto. ¿Cuántas asignaturas tenía ahí? Pero si queréis, lo que hacemos es que contestamos cada uno una y vamos un poco, ¿no? Como en definitiva, la asignatura de primero a quinto, si no recuerdo mal, era lengua, matemáticas, sociales, naturales, religión, dibujo o plástica y gimnasia. Yo creo que no me dejo ninguna atrás. Esas eran las asignaturas que teníamos. ¿Cuál era el mejor recuerdo que guardáis del colegio? El mejor recuerdo. Uy, que hay tanto. Buenísimo. Pues quizá la exposición, la ilusión con la que se preparaban las cosas. Yo creo que lo hemos resumido entre los cuatro, entre los pocos medios que teníamos y la ilusión con lo que se hacía, lo que hacíamos, ¿no? Y que hacíamos muchísimas cosas, ¿eh? Teníamos las clases decoradísimas, con muchas letras de cartulina hechas, con muchas cosas, y tengo muy buen recuerdo de eso, del esfuerzo de todos por tenerlo todo bien hecho y bonito. Don Antonio Pérez, a día de hoy, tal y como están las cosas, ¿volvería usted a dirigir el colegio? Pues mira, a pesar de que las cosas sí que están muy complicadas, para mí sería un gusto volver a dirigir ese colegio. Y sobre todo tener la de que tienen los dos. Física, voy a contestar una cosa que se me ha quedado de las notas también en relación con la duración de las clases, que luego después de las 5 había lo que se llamaban las permanencias. Yo no recuerdo si las permanencias eran obligatorias o no eran obligatorias, sería el equivalente a las clases particulares ahora, pero se daban con los mismos profesores, con los mismos maestros en tu clase. Yo no recuerdo más, probablemente los profesores sabrán si eran voluntarias, obligatorias, lo que sea. Lo que sí es verdad que yo haría todas las permanencias del mundo entero, porque yo estaba siempre en las permanencias. No eran obligatorias, ¿no eran? No. Bueno, la educación, las clases de educación física eran fundamentalmente, ya he hecho la introducción de cómo era la sociedad española en aquella época, no había profesores especializados, lo menos que yo recuerde, hasta séptimo no tuvimos un profesor que era un poco ya más especializado en educación física, no sé si está aquí, que es don Julio. Entonces ya empezamos a hacer unas tablas diferentes, empezamos a hacer competiciones deportivas, nos hicimos nuestras equipaciones, que lo hacía cada madre, hacía la suya, no estas camisetas y estos conjuntos que tenéis ahora tan bonitos. Y los primeros años eran unas clases de educación física con unas tablas muy parecidas al carácter militar. Incluso un profesor que yo he nombrado, que ya ha fallecido, que fue muchos años profesor de educación física de nosotros, había hecho la milicia universitaria de Alférez, y como anécdota yo lo tenía apuntado, las tablas eran
las gimnasias eran como las tablas militares, incluso paseábamos por el pasillo y se hacían a final de curso y paseábamos a la izquierda, derecha, así eran las clases de educación física, muy dura, muy dura. Hasta que ya se fueron haciendo pues un poco más especializadas en el entorno de cómo puedan hacer ahora, pero siempre teniendo en cuenta lo que se ha dicho, no había pabellón y todo era cuerpo y suelo, cuerpo-tierra, bien con los ejercicios en tierra o bien luego en el campo de fútbol. Esas eran las clases de educación física. A ver, vamos a pasar, venga. A ver, paso la mano. Cuando terminasteis vuestra... Ponte de pie para que te oiga, ponte de pie. Venga. Cuando terminasteis vuestra etapa escolar de Francisco García Amos, ¿teníais claro la asignatura que queríais estudiar? Bueno, la carrera que queríais estudiar o la orientación. No, yo todavía no lo tenía claro. Sabía que quería estudiar, pero que lo que quería estudiar no. Todavía me quedaba por delante sexto, séptimo, octavo. Y luego, por supuesto, los 4 años de bachillerato, 3 de bachillerato y 1 de COU. Entonces todavía no lo había decidido. Voy a pasar a otra clase, que de esta clase ya habéis preguntado. A ver, Pepa, ponte de pie. Ponte de pie y mira para... ¿Teníais amigos que no podían asistir a clases porque trabajaban? Que si teníais amigos que no podían asistir a clases porque trabajaban. Pues no es que trabajasen, pero sí había amigos que no podían asistir a clases, sobre todo en temporada de aceituna. Antes lo explicaba don Antonio Pérez el otro día en la intervención que hizo él, referente al asentismo escolar que había en las campañas de recogida de aceituna. Había familias enteras que se iban a los cortijos y entonces prácticamente desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo pues no se incorporaban esos niños de nuevo al colegio, que luego la verdad es que le costaba bastante pues recuperar un poco lo que no habían podido aprender en esos meses. Pero sí es cierto que había compañeros, había amigos que se tenían que ir por circunstancias económicas con sus familias a los cortijos y se ausentaban de la clase en esos meses. En mis cursos sí había ya algunos, a partir de sexto, sí había algunas personas que cuando llegaba la campaña de la aceituna ya trabajaban con sus padres. Sí había algunos a partir de los 12 años por ahí que sí trabajaban con sus padres. ¿Ha sido duro el camino hasta llegar a su posición profesional? Ya que está Manuel, venga. Para mí ha sido duro. Ya os ha hecho el profesor la introducción y ha dicho los años hasta que he estado aprobando oposiciones y estudiando y además lo reconozco que hasta 1997 que aprobé la última oposición, ya llevaba 10 años aparte trabajando, pues he estado compaginando trabajar y estudiar. Para mí, y lo reconozco, ha sido duro. Y otra cosa que voy a decir, aunque no sé si hoy queda muy bien o no, yo he estudiado mucho, yo he echado muchas horas, He estudiado mucho. Además donde voy lo digo, y no solo he estudiado mucho para prepararme, sino que incluso ahora profesionalmente tengo que estudiar mucho por las tardes también, porque no te da tiempo por las mañanas y estás en un nivel determinado profesional y tienes que estar al día y me ha costado mucho y sigo estudiando mucho. No sé si suena muy bien o no suena muy bien, pero soy sincero y digo cómo es. ¿Qué les parece que cada niño o niña tenga un portátil regalado por la administración? Bueno, me tocó.
Pues bueno, Antonio, a mí me parece estupendo, hombre. Cuanto antes nos adaptemos a las nuevas tecnologías, pues perfecto. Lo que no sé es la incidencia que tiene en el aprendizaje que tiene el niño en esta etapa. No lo sé, pero sí es cierto que hoy en día podemos ver a niños como vosotros, pues, que manejáis el ordenador muchísimo mejor que vuestros padres, en este caso nosotros. Yo creo que tiene una parte muy positiva. De todas formas, yo quería, como la pregunta iba para mí, decir algo. A mí me parece muy positivo, pero no sé si se le saca el rendimiento que realmente puede dar total esa... Yo, por ejemplo, en mi hijo los tengo limitados. Ahora, viendo el enfoque que ha seguido la enseñanza de cuando salió, quizás estaba en una postura más reacia. A mí me llegan diariamente todas las circulares, todos los deberes de mi hijo a través de correo. Tengo que entrar en la web del colegio para enterarme de lo que han hecho en el día y las modificaciones que ha habido en el horario, ¿no? Y viendo profesionalmente el uso que tengo que hacer del ordenador, la verdad es que básico, y me alegro mucho de que algunas veces tengo que decirle a mi hijo: José Luis, por favor, que como salgo de aquí que me he metido, que a ver esto cómo me lo hace, ¿no? Entonces ya es un orgullo, y la verdad es que sí, que debe ser así. Tenéis que... Esa herramienta ya es fundamental para vosotros, como para nosotros era, pues no sé, la plumilla o el compás, ¿no? O sea, es que algo que... Bueno, como vemos que es un poco tarde, además de la intervención de nuestros alumnos, ¿hay algún padre, alguna madre, alguna antigua profesora, profesor que quiera participar, que quiera comentar una anécdota, que quiera hacer una pregunta? Vamos a ver, niñas y niños, escucharme un poquito. Estáis ya cansadillos. Yo estoy aquí ahora mismo por alusiones. Eugenia María fue alumna mía, como ella bien ha dicho, durante 7 años, porque yo la tuve en párvulos, que por necesidades familiares me tuve que incorporar en párvulos cuando regresé de cuidar a mi padre, que estuvo muy malito. Y al curso siguiente los cogí a ellos, a todo su curso. Hice un cursillo de párvulos muy interesante, y a través de ese cursillo lo formé yo a este grupo de niños en el primero y segundo de párvulos, o sea, en 4 y 5 años. Después ya pasé a la primaria, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y ya está. Eugenia María fue una niña que tuvo las ideas muy claras desde pequeñita. Trabajó mucho, Ella en la clase lo vivía, que es lo que hay que hacer, vivirlo, sentirlo. Si nos poníamos a leer, leía. Si nos poníamos a cantar, cantaba. Porque es que además el lenguaje lo aprendió por el método ese que yo he dicho de nuevo de Agachi, que se llamaba aquel método, que estaba el inspector que teníamos entonces, estábamos entusiasmados con aquel método. Y yo, como en realidad yo no era parvulista, yo era una maestra de primera etapa, me enchufé en aquel método, me gustó a mí también porque daba mucha vida a la clase, y ella era que lo vivía, y eso es lo que tenéis que hacer, vivir la enseñanza, vivir la escuela, prestar atención. Yo he visto por ahí, y estaba allí detrás y estaba sufriendo, claro, como maestra estaba sufriendo porque veía a algunos que no han mirado para acá ni una vez. A mí me parece que la cara de los que hay ahí, algunos ni se la han visto. Y no quiero reñir, pero a que sí es verdad. Esta lo vivía. Cuando era chiquita, yo me acuerdo que me decía, cuando estaba en cuarto o en tercero, me decía: yo quiero ser abogada. Y así. O sea que ella ha tenido siempre inquietudes, y las inquietudes son necesarias. Luego, si no ha sido abogada, ha sido profesora, ha sido licenciada en lengua española. Está ya situada, pero esta niña ha estudiado mucho. Y para llegar a los sitios hay que esforzarse. Yo le agradezco a ella muchísimo que
que me haya nombrado a mí, porque es que en realidad fue con la única maestra que estuvo en la escuela, pero ella es que estaba dispuesta siempre a todo. Ella, gracias a Dios, tuve ese curso, fue un curso excepcional, no era ella sola, que no es Doña María. Hay mucha gente que tienen buenas carreras, otras que están trabajando en el pueblo, en lo que sea, pero gente muy alegre, que se creó una comunidad como tiene que ser la escuela, esa vivencia y esa convivencia entre los alumnos y los profesores, y en eso tenéis los niños que poner también parte, el maestro no lo puede dar todo. Entonces yo, el venir aquí para agradecerle a ella el que me recuerde tanto, para decirle que a mí, cuando estaba allí en el instituto ya de profesora hace unos 3 años, que fue en busca mía para que le escribiera una canción, que le había un villancico que le enseñé cuando estaban chicos ellos, y se lo enseñó ella a los niños de que le estuvo dando clase aquí en el instituto. Entonces para mí eso, para un maestro, el que un alumno te mire por la calle y te diga señor adiós, eso es lo más grande que nos puede, que se lo agradecemos muchísimo. No que salen algunos de la escuela y ya no se acuerdan de los maestros, pues de los maestros hay que acordarse, hay que escucharlos. Ellos entonces, si ven que tú te prestas, ellos se prestan más, porque estamos para eso. Yo ya no estoy, yo ya estoy para otras cosas, pero bueno. Pero están para eso, ¿eh? Así que mi deseo de hoy es que esto haya servido para algo, y haya servido para vosotros, para que el año que viene, cuando estéis en secundaria, no andéis tonteando y perdiendo el tiempo. Que se puede ser buen estudiante y saber divertirse. Sus horas de estudio hay que darlas, y luego a divertirse un poquito, a tener otras inquietudes y a tener otras cosas, pero hay que esforzarse, ¿eh? Así que ya está. Un besito para todos. Vamos a ver estos niños. A ver, escucharme, que es una cosa que le pasó a un niño de Cartella, que le pasó con nosotros. Verás qué cosa más graciosa si lo cogéis. Porque aunque vosotros no creáis, vosotros nos enseñáis a nosotros casi tanto como nosotros podemos enseñar a vosotros. Vosotros veis ahí y dirá, este es el maestro, enseña. Pues no, vosotros nos enseñáis a nosotros bastante más, o por lo menos a mí. Me han enseñado a mis alumnos bastante más que yo le he podido enseñar a ellos. Bastante, y algunos padres me han enseñado doble. Y os voy a contar una cosa que nos pasó una vez. Era un niño, aunque Vicente, la verdad es que el curso de Vicente es que era la mitad de párvulos y la mitad de primero. Y el inspector llegó y me dijo, tú con los de párvulos haces lo que puedas y dedícate a los de primero. A aquellos les tenía yo que enseñar la O y para de contar. Pero en fin, y mantenerlo. Y fue además un año muy difícil porque creo que fue el año que se murió la hija de doña Rosario, ¿no? Porque estuvo muy malita. Se murió la hija de doña Rosario, no sé si os acordáis, y fue un año dificultoso en la escuela entre nosotras. Pero en fin, os voy a contar una historia que a mí yo siempre estoy apuntando porque es que me acuerdo de las anécdotas y me encanta. El niño que entró en primero con nosotras y empezó, era con Mari Carmen Burrueco, que estaba siempre conmigo. Los chiquillos de Mari Carmen son como los míos eran como los de ella. Os voy a decir lo que nos enseñó. Lo primero que hacíamos, pues siempre hemos dicho, lo primero que hacemos es una cosita de la familia, que se pintaran ellos, para ver más o menos por dónde se colocaban en la familia, qué lugar ocupaban, y luego le pintábamos, siempre decíamos que pintaran un árbol. Un árbol. Claro, como venían de párvulos ya, por lo normal es que pintaban su árbol con su tronquito verde, su marrón y sus hojitas verdes, uno más bonito, otro más feo, pero en fin, todos pintaban eso. Y Mari Carmen, la veo yo que entra a mi clase, vamos a ver para acá, Mariloli, ven allí y me dice, ¿tú te crees que yo puedo hacer con este chiquillo algo? De aquí para adelante, mira el árbol, la verdad es que era azul, tronco, hoja, todo, era azul, completamente azul. Y yo le dije al niño, pero vamos a ver, no voy a decir el nombre por no decirlo, porque a eso lo digo un montón de veces cada vez que me lo encuentro por la calle. Y le digo, vamos a ver, niño, tú ya has pintado un montón de cosas en el infantil, ¿cómo lo has pintado tú esto todo de azul? Y miró a Mari Carmen
y con cara de chulo, porque encima era un chulillo, de eso como os ponéis algunas veces vosotras, llega Mari Carmen y le dice, ¿y si estás surfatado qué? Pues la verdad es que nos quedamos las dos, que yo me fui a mi escuela y iba a reventar de risa. No podía más. Pero cuando después nos juntamos para hacer la programación juntas, dijimos, para que veas tú, escuchar un momento, para que veas tú que cada chiquillo tiene una percepción de una cosa. Es que ha visto los olivos sulfatados con su papá el domingo, pues el olivo la pinta sulfatado. O sea que cada chiquillo, es que no le pueden ir reñir, cada chiquillo tiene una percepción de su cosa. Y como eso puedo contar montones que tengo escritas. Ya está. Hasta otro ratito de vista. Bien, bueno, vamos a concluir ya la... don Antonio, el micro. Es que no... Es por lo que tú has hecho a la preparación de los alumnos de octavo. En tu curso, fuera del curso de Antonio Joaquín, de Camacho, de José Luis, no fuiste un año anterior. Bueno, cuando estos se fueron de aquí a Cogollos Vega, que es un instituto de Granada, para servicio de hoy. Esto no dice ni pi. ¿Sí? Bueno, que cuando se fueron estos, tú lo recuerdas, ¿no? Se fueron al Instituto de Cogollos Vega, pueblo de Granada. Entonces recibí una carta del director de Cogollos Vega del instituto diciendo que le era imposible creer que niños de un colegio público fueran con la preparación que fueron aquellos chiquillos. Nada más que eso. Que la tengo en mi casa todavía la carta. Bueno, vamos a concluir ya el acto, pero antes pues quería hacer una reflexión dirigiéndome a todos y a los ponentes también. La civilización está basada en la transmisión del conocimiento y valores de persona a persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, cada persona y cada generación tendría que comenzar de nuevo desde cero. Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre nunca hubiera salido de las cavernas y quizá nunca hubiera alcanzado el título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus predecesores y usarlos como punto de partida para seguir generando y acumulando más conocimientos y aún más avanzados. He aquí la importancia de educar y más que esto, de saber educar a las generaciones. Desde esta reflexión quiero hacerme eco de las palabras de Simón Bolívar, que decía que el objeto más importante, cuando digo el objeto para los niños me refiero el trabajo más importante que puede ocupar una persona es el de ilustrar a sus semejantes. Y yo pienso, y por eso quiero dar las gracias, que los ponentes de hoy y todos los presentes que habéis contribuido hoy también habéis contribuido a ilustrar a nuestros niños y niñas, porque seguro que a partir de ahora, con el acto de hoy, con esta charla coloquio, pues van a poder transmitir a la siguiente generación esta parte de la historia de su pueblo que ya por fin conoce con este acto, ¿vale? Y con eso lo damos por concluido. Bueno, y para agradecer a nuestros ponentes su intervención hoy y todo lo que nos han aportado, pues les vamos a dar un recuerdo de su intervención y también para que les quede de este 50 aniversario por haber intervenido y participado en él. Entonces lo van a entregar, como he explicado al principio, desde el curso pasado ha habido una comisión que ha estado encargada de organizar todos estos actos. Pues varios miembros de la comisión somos los que son los que van a entregar este recuerdo a nuestros ponentes. Aquí
¿Vale? A su hermano Manuel Aranda. Su maestro. Rafael, tú para Vicente. ¿No te importa Vicente y Manolín a María Eugenia? Sí. Bien, pues damos por concluido el acto y muchas gracias pues, por haber compartido esta tarde con nosotros. ¿Vale?